Ahora que ya sabemos cómo usar la notación no grande para simplificar expresiones y también ya sabemos hacer operaciones con la notación o grande, lo que vamos a hacer ahora es utilizar esta notación, ahora sí, para expresar el tiempo de nuestros programas. Como van a ver en un momento, el hacer esto nos va a permitir simplificar mucho el describir ese tiempo. Lo que vamos a estar haciendo es que estamos dando cotas superiores asintóticas usando la notación, ¿no? Y esto en general nos va a dar, nos va a permitir clasificar qué tan bueno es el tiempo de nuestros programas. Entonces, para esto hay que tener en cuenta igual unas reglas básicas para, eh, básicamente para sumar el tiempo. Y en esencia son las mismas reglas que ya habíamos visto cuando empezamos a ver cómo calcular el tiempo usando el modelo RAM. Pero en este caso, el tipo de suma que vamos a hacer es mucho más general. Habíamos visto que las operaciones básicas en el modelo RAM eran, por ejemplo, las operaciones aritméticas, la de suma, resta, multiplicación, dividir. Estaban también las operaciones como acceder a una posición de un arreglo. También estaba el asignar valores a una variable o declarar una variable. Todo ese tipo de operaciones básicas, en general, vamos a decir que nos va a llevar un tiempo O de uno. ¿Ok? Esa es como la primera regla básica. Ya no vamos a estar diciendo una unidad de tiempo, dos unidades de tiempo y vamos a ir sumando esas unidades. Simplemente vamos a decir que nos lleva un tiempo O de uno. Esta otra regla que es para el if en esencia vamos a calcular su tiempo como el máximo de el tiempo de su bloque if y de su bloque else. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que esta expresión quede más clara. Y algo similar pasa con el for. El for va a ser la suma de los tiempos usando la notación no grande. También todo esto creo que se entiende mejor si hacemos un ejemplo. Entonces vamos a considerar este primer ejemplo. Y en este ejemplo tenemos una suma, una función suma guión bajo arreglo, que recibe un arreglo y el tamaño de este arreglo. Y entonces lo que es esta función es que básicamente itera todos los elementos del arreglo y va sumando lo que hay actualmente en ese arreglo. Entonces al final todos los números que estén dentro de este arreglo de enteros los va a sumar y ese resultado es lo que va a regresar esta suma. Y entonces nos interesa saber cuál es la complejidad de, de esta función, de este código. Entonces, usando ya la notación no grande, ya no tenemos que poner aquí, ya no tenemos que poner aquí una unidad de tiempo y luego ir sumando esas unidades de tiempo, sino que simplemente vamos a decir que todo esto de aquí nos va a llevar un tiempo O de 1. Entonces, estas instrucciones que son operaciones básicas, que si se fijan en este caso son dos instrucciones, pero podían ser incluso 1000 instrucciones las que estuvieran aquí. Pero en cualquiera de esos casos tendríamos que esto sería un tiempo constante, es decir, es constante con respecto a los parámetros de esta función. Si se fijan con cuidado, notarán que esta función, su comportamiento está determinado por esta variable, por el tamaño del arreglo. El tamaño del arreglo en esencia es lo que determina qué tanto se va a tardar este código. Porque en función de qué tan grande sea este numerito que nos pasen aquí, vamos a tener que estar haciendo más iteraciones en este for. Entonces, es por ello que aquí decimos que estas instrucciones, que en este caso son dos, pero como les mencionaba hace rato, podría ser que sean incluso muchísimas más, incluso 1000 o 2000 instrucciones seguiditas, pero a final de cuentas son una constante con respecto a esta variable, este parámetro. Y entonces simplemente vamos a decir que es O de 1. Y para este for, en esencia, lo que tenemos que ver es que esta instrucción de aquí, pues es igual una instrucción constante, una operación básica. Bueno, es una colección de operaciones básicas. Hay que acceder a un arreglo, luego hacer una suma, luego eso asignarlo a una variable suma. En lugar de contar de una manera tan granular esos tiempos, simplemente vamos a decir que es un tiempo constante o de 1. Y para determinar el tiempo de este for, pues el tiempo del for, de este for de aquí, pues va a ser la suma de todos los tiempos que está ejecutando
al realizarse esta instrucción, el bucle for. Entonces, pues en este caso, si se fijan, este bucle se va a repetir tantas veces como elementos tenga este arreglo. Eso quiere decir que estos tiempos, al final, cuando los queramos, cuando queramos saber cuánto se tarda esta instrucción for, pues va a ser el tiempo del primer bucle más el tiempo del segundo bucle, y así sucesivamente hasta que llegue al último bucle. Perdón, este es un 1. Este es un 1. Este también es un 1. Y así hasta que lleguemos al tiempo del último bucle, que va a ser básicamente el bucle tamaño-arreglo. O sea, si el tamaño de arreglo fuera 100, si nuestro arreglo tuviera 100 elementos, aquí estaríamos haciendo sumas O de 1 hasta 100. Y pues esto, obviamente, por las reglas básicas de álgebra, es en esencia lo mismo que tamaño-arreglo por O de 1. Y por las reglas que vimos, disculpen, por las reglas que vimos de cómo trabajar con operaciones con la notación, ¿no? Esto en esencia es O del tamaño del arreglo, esto de aquí, tamaño-arreglo, por 1. Y esto pues en esencia es O del tamaño-arreglo. Ahora, usualmente cuando trabajamos estos programas, nos gusta usar para denotar a nuestros tiempos, si hay un parámetro, casi siempre ese parámetro lo denotamos con la letra n. Entonces, si en lugar de decir en este programa, como está en el código, que es tamaño-arreglo, es este tamaño del arreglo tal cual, si simplemente decimos que va a ser n el tamaño del arreglo, pues se ve un poquito más claro que nuestro tiempo de nuestro for es básicamente O de n, donde n es este tamaño del arreglo. Y pues ya al final tenemos esta suma que es O de 1. Y si se fijan, entonces el tiempo de nuestro código va a ser O de 1 más O de n más O de 1. Y por las reglas que hemos visto, todo esto en esencia es O de n más 2. Estos dos numeritos se meten dentro de una sola expresión, ¿no? Nos queda esto. Y por las reglas de simplificación ya sabemos que si sumamos una variable n más una constante, esto en esencia es O de n. Entonces este es el tiempo que se tarda nuestro programa, expresado en términos de la notación O grande. Casi siempre, pues, si se fijan, estos bucles for van a ser de esta forma, van a estar haciendo el número de bucles que tienen. El número de bucles los van a estar multiplicando por el tiempo que se tarde cada bloque de código. Entonces también aplica la regla que ya habíamos visto en otras clases, que todo este tiempo se puede simplificar simplemente diciendo que esto va a ser el tiempo del for va a ser igual al número de bucles por el tiempo del bloque del for, que en este caso pues nuestro bloque es esto de aquí nada más. Este es nuestro tiempo este es nuestro bloque. Entonces casi siempre vamos a estar haciendo directamente esta regla, ya no vamos a estar sumando tal cual cada bloquecito y haciendo el conteo. Simplemente vamos a decir, pues esto se va a repetir n veces por un tiempo constante, entonces es n por O de 1, que es básicamente O de n. Así también lo podemos manejar. Y de hecho esta es la forma en la que vamos a estar trabajando la mayoría de las veces. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Entonces, este otro ejemplo es muy similar. Si se fijan, tenemos una función que recibe un parámetro n. Ese parámetro lo usa para primero iniciar un bucle que va desde 1 hasta n. Es decir, este bucle se va a repetir n veces.
Y cada vez que se repite el bucle de este for, cada vez que se ejecuta su bloque de código, va a ejecutar otro for, y este otro for también está haciendo un bucle que va desde j hasta n, otra vez, y lo está usando para hacer básicamente esta operación aritmética. Entonces, pues ya usando más directamente las reglas que hemos visto, esto simplemente podríamos decir que es O de 1. Esto de aquí podríamos decir que es, sabemos que este bucle for se va a repetir n veces. Entonces es n por lo que tarde este bucle for de aquí. Pero este bucle for a su vez se está repitiendo n veces. ¿Ok? Y está haciendo una operación que es constante. Entonces esto sería n por O de 1 y este sería el resultado de todo el cálculo. Este fue el tiempo de este segundo for. Vamos a llamarle el tiempo for 2. Entonces ese fue el tiempo del for 2, el for anidado dentro de ese primer for. Y pues ya si se fijan, el tiempo de todo este for va a ser esta multiplicación, que es básicamente n cuadrada por O de 1. Y eso, de acuerdo a las reglas que hemos visto, es O de n cuadrado. Entonces nuestro tiempo, el tiempo ya de nuestro algoritmo, de nuestro programa expresado en función de este parámetro n, es básicamente O de 1 más este tiempo del for, que ya sabemos que es O de n cuadrada. Y esto, por las reglas que vimos, es O de n cuadrada más 1, que es lo mismo que O de n cuadrada. Y este es el tiempo de este algoritmo en términos de notación o grande. Vamos a ver ahora un último ejemplo. Entonces déjenme borrar esto. Y en este tercer ejemplo, pues vamos a considerar ahora sí el ejemplo de un if. Entonces en esta función tenemos que es una función que calcula factoriales. Si no saben qué es un factorial, no se preocupen, lo único que importa ahorita es que vean el código y que se den cuenta que ese código recibe un parámetro n, y ese parámetro lo usa para evaluar básicamente dos condiciones. Si ese numerito que me pasan es menor que 1, menor o igual que 1, simplemente asigna a esta variable factorial el valor de 1 y eso es lo que va a regresar aquí, en este return. Si no fuera el caso, si n fuera mayor que 1, estrictamente mayor, entonces se va a ejecutar este otro bloque de aquí. Y si se fijan en este otro bloque, lo único que se hace es que se hace un for que va desde 2 hasta n, el parámetro que me están pasando, y hace una multiplicación de lo que lleva actualmente el valor del factorial por cada uno de estos contadores, por este i. Entonces, vamos a calcular cuál es la complejidad temporal en términos de notación no grande de este programa. Entonces, pues todo esto de aquí es esto es O de 1. Y ahora tenemos este if. Y aquí entra la regla que les comentaba al principio de las diapositivas, que el tiempo del if, en esencia, va a ser O de el máximo del tiempo del, del primer if. Bueno, con eso del tiempo del primer if me refiero a este bloque. Vamos a ponerle nombres para que quede más claro. Este va a ser T1 y vamos a llamarle este bloque del else. Vamos a llamarle a este T2, ¿ok? Entonces, todo este tiempo es if y este, para que no nos confundamos, vamos a llamarle T1. El tiempo del bloque 1 y este va a ser el tiempo del bloque 2. Entonces, lo que nos dice la regla para dar una cota una cota superior para el tiempo de nuestros bloques de código if es que el tiempo de este if va a ser en esencia el máximo de estos dos tiempos. Entonces el que sea el más grande es el que vamos a poner aquí como el tiempo.
Entonces, si se fijan, este tiempo 1 de este primer bloque es básicamente una constante. Es nada más asignar un numerito o una variable. Y este otro de aquí es el que es un poco más complejo, porque este tiempo 2 en esencia está haciendo una operación constante. Este es O1. Y luego hay que sumarle el tiempo que se tarda en ejecutar este for de aquí. Pero este for es un bucle que, si se fijan, lo está haciendo desde 2 hasta el parámetro n. Es decir, este bucle lo está repitiendo n-1 veces. Y en cada uno de esos bucles está ejecutando esta instrucción, que es un tiempo constante. Entonces, del for, básicamente esto nos dice que es n-1 por una operación constante que es O de 1. Este es el tiempo del for. ¿Sí? Y entonces este tiempo 2, pues básicamente es O de 1 más n por O de 1, que es básicamente O de 1 más O de n-1. Y ya todo esto, por las reglas de simplificación que vimos, en esencia es O de n. Entonces este es el tiempo de este for, que es a su vez el tiempo de, este es el tiempo de todo de este bloque T2. Entonces, ¿qué es más grande? O de 1, un 1, o una variable n que puede ir cambiando y haciéndose cada vez más grande. Pues básicamente, pues cuando comparan estos dos términos, el máximo de estos dos tiempos es O de n. Entonces, para este if, lo que concluimos de hacer este análisis es que el tiempo que tiene es O de el máximo de O de 1 y de O de n. Y pues eso es O de n. ¿Sí? El más grande de estos dos, pues evidentemente es este de aquí. Entonces, el tiempo del if va a ser, como les comentaba al principio, es el tiempo del máximo, es el máximo de los tiempos de sus bloques de código. Entonces, por eso es que aquí nos salió O de n. Pues ya al final, cuando sumamos todo esto, el tiempo de este programa pues va a ser este tiempo de aquí, que es constante, más el tiempo del if, que ya sabemos que es O de n. Cuando sumemos el tiempo de nuestro programa, entonces, cuando sumemos O de 1 más O de n, pues eso, por las reglas que hemos visto, va a ser O de n otra vez. Y ahora sí, este ya sería el tiempo de nuestro programa, la cota superior en términos de notación O grande de nuestro programa. Entonces, espero que estos ejemplos les permitan entender mejor cómo trabaja la notación O grande. En el transcurso del curso estaremos usando esta notación para entender y comparar algoritmos, y vamos a estar haciendo varios ejemplos de esto en el transcurso del curso, pero esto es para que ustedes empiecen ya a tener un mejor control sobre cómo hacer estos cálculos.